Bienvenidos al podcast A Profundidad, una producción de El Heraldo de Puebla. Información, entrevistas, reportajes y mucho más. Pues bienvenidos a esta conversación, a esta entrevista. Y si ustedes, chavos, están emprendiendo, han abierto algún negocio, abrieron sus actividades fiscales como personas físicas con actividad empresarial o cualquier otra modalidad, o si incluso tienen alguna empresa como persona moral, recuerden que ya estamos a punto de cerrar el tiempo para poder presentar las obligaciones fiscales anuales, tanto las personas morales como las físicas. Para platicar de ello, es que está con nosotros María Elizabeth Reyes Ortega. Ella es administradora desconcentrada de Servicio al Contribuyente Puebla 2. María Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes. Salimos a las 7 de la noche, así que buenas noches. Bueno, es verdad. Pues sí, buen día. Pues aquí, mira, para transmitirle a los jóvenes, ¿no? Precisamente los que van a ser en nuestro futuro, de que también ya traigan una cultura contributiva dentro de su pensamiento, ¿no? El reformar eso, el que traigan ya la nota, ¿no? Dentro para efecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, y que también sepan que el Servicio de Administración Tributaria está para apoyarlos. Muchas gracias. Felipe Díaz Arévalo, administrador desconcentrado de Puebla 1 del SAT. Pues sean muy bienvenidos ambos. Muy buenas tardes, noches. Gracias. Pues aquí estamos, pues contamos con 3 oficinas aquí en Puebla, sí, que estamos para apoyarlos, cualquier duda que tengan para emprender un negocio, estamos a la orden y cuenten con todo el apoyo por parte del SAT. Ahora, antes de que termine marzo, es decir, el 31 de marzo, vence ya el plazo para presentar la declaración de personas morales, ¿verdad? Y en abril son las personas físicas. Así es. Bueno, de acuerdo al calendario y de acuerdo a ley, efectivamente el último día es el 31 de marzo. Este año se recorre un día, derivado de que el artículo 12 del Código Fiscal en su párrafo quinto establece que cuando el último día de cumplimiento sea un día inhábil, se recorrerá al siguiente abril. En este caso, pues tenemos que vence hasta el 1 de abril. De acuerdo. Ahora, no hay que esperarse, chavos, hasta que venza para ir el último día corriendo, porque además con las prisas pueden pasar cosas inadecuadas. Ejemplo, que no tengan actualizada su fiel, ¿no? Su firma electrónica, ¿no? Así es. Sí, créeme que sí es un peregrinar para ellos, ¿no? Porque al final del día, como dices, lo dejamos al último, queremos correr, la firma no funciona, la memoria USB se nos daña, entonces también se pueden presentar diversos inconvenientes si lo dejamos al último. Si lo hacemos con tiempo, tenemos todavía un margen de, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para llegar ya a llevar nuestra declaración? ¿Lo podemos hacer en línea? ¿Tenemos que ir a la oficina, salvo que tengamos alguna duda? ¿O todo puede ser en línea? Todo puede ser en línea, ¿eh? O sea, los aplicativos están funcionando muy bien, ¿sí? O sea, no hemos tenido mucha afluencia en las oficinas. ¿Qué son los aplicativos? O sea, la página donde van a entrar a hacer la declaración. ¿Sí? O sea, están funcionando perfecto, no hemos tenido intermitencia ni problemas con los... De repente, si tienes mal internet, si tienes una mala señal de Wi-Fi, pues se te puede generar algún problema. Exactamente, están las oficinas. Pero si no, si tienes bronca, pues acude, ¿no? Ok, sí. Entonces hay que tener la firma, la e-firma, la firma digital actualizada, la constancia de situación fiscal, me imagino que también al corriente actualizada, porque si hay algún detalle, pues habría que ir previamente como para corregir. A lo mejor hubo cambio de domicilio fiscal o algo así, ¿no? Así es. Bueno, sí, lo recomendable es siempre que tengan su información actualizada, ¿no? Porque realmente pues eso nos permite tener un contacto con ellos en un momento que se requiera, el buzón activado, ¿no? Dentro de otros requisitos que deben de contar es tener ya lo que es sus cálculos, su coeficiente de utilidad, ¿no? Claro. Una referencia bancaria para efecto de que si le sale saldo a cargo, pues poderlo pagar en ese mismo momento, generar su línea de captura, ¿no? Y eso les va a permitir una excelente navegación dentro de la página del SAT para poder presentar sin inconvenientes su declaración. A ver, para los chavos que están emprendiendo apenas o recientemente,
¿cómo se calculan los impuestos que tengo que pagar? ¿No? Porque además esta es la anual, no es de las mensuales adelantadas, digamos, ¿no? Sino que es la anual, es decir, todo lo que se generó de ingreso comparado contra los egresos, los gastos comprobables, ¿no? Así es. Del 1 de enero al 31 de diciembre, así es. Así es, del Tal ejercicio cual. fiscal corriente. Del ejercicio fiscal, en este caso del 23. Okay. Así es. Entonces, si en esos 365 días del año ingresamos 10 y gastamos 8, pues tenemos 2 de utilidad, ¿no? Así es. ¿Cuánto se paga de esa utilidad que nos queda? Bueno, ahí depende, como bien dices, depende del régimen, ¿Ok? ¿no? Claro. Porque de acuerdo al régimen Claro. va a ser el impuesto que nos pueda salir a cargo. El ISR, por ejemplo. Ajá, un impuesto sobre la renta, por ejemplo, en un reciclo que ahorita es un régimen que está muy en boga, Ujú. precisamente por las facilidades que tiene el propio régimen, vamos de una tasa del 1% hasta el 3.5%, 2.5% de acuerdo a los ingresos que tenemos, ¿no? En un general de ley sí traemos una tasa que ya viene dentro de la ley del impuesto sobre la renta y se va a calcular de acuerdo a los ingresos, va a ser la tasa aplicable. Okay. Entonces, por ejemplo, un agape, todos los que se dedican a lo que son siembra, cultivo, ganadería, pesca, todo lo que es silvícola. Uh-huh. Por ejemplo, en un reciclo van a estar exentos hasta los ingresos de 900,000 pesos, no van a pagar, ¿no? Y del excedente es de lo único que van a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, depende del régimen bajo el cual, y obviamente los ingresos, como bien comentas, va a ser la tasa que vamos a pagar del impuesto. Y, por ejemplo, el tema de las personas morales, pues bueno, el coeficiente de utilidad tendrá que ver con esa proporción de ingreso-gasto y en total se establece como un porcentaje, digamos, de lo que se tiene que pagar. Y por supuesto hay que recordar una cosa, el IVA es un impuesto de traslado. El IVA le pertenece a la federación y ese IVA no jueguen con él, ni cuenten con él. No es un ingreso, es un traslado. Entra el IVA y lo trasladan a la autoridad electoral. Así de fácil, no digan, es que ya estoy ganando más porque ya estoy cobrando el IVA. Pues no, el IVA no es tuyo, lo tienes que ceder a la autoridad. Más bien somos recaudadores de la autoridad, porque así como recibimos, pues de igual manera lo tenemos que trasladar y enterar, por supuesto, a la autoridad, ¿no? ¿Algún mensaje adicional? Pues yo sí quiero que consideren ahorita empezar pues si les falta la firma o algo, y pues sí, creo que es muy importante que lo hagan desde ahorita, ¿sí? Ahorita tenemos citas, hasta el mismo día podemos conseguir una cita para hacer la firma electrónica o la renovación, que son puntos importantes para presentar la declaración, ¿sí? Requisitos indispensables, ¿sí? Muy bien. Entonces yo lo que les recomiendo es que empiecen desde ahorita, que hay citas para no dejarlo último, que se sature el sistema. Algo importante, en nuestra cultura del país, todos los trámites, toda la asesoría que ustedes necesiten y vayan al SAT para solicitarla, o en el WhatsApp, o en el teléfono, lo que sea, es gratuita. No permitan que nadie les diga, uy, no hay citas, pero yo te gestiono una, nada más que es una lana. Cero, nada, no cedan a ello, ¿no? Es gratuito. Sí, están citas abiertas y bastantes citas. Muy bien. ¿Algún mensaje? Pues no, únicamente gracias por refrendar, ¿no? Lo que acabas de decir es muy importante y creo que a veces lo omitimos, pero de verdad todo lo que tenga que ver con el SAT, orientaciones fiscales, impresiones de constancias de situación fiscal, citas, todo lo pueden ir a hacer allá y efectivamente todo es gratuito. Más, tenemos un manifiesto, ustedes lo van a poder ver si nos visitan en nuestros escritorios donde efectivamente dice que todo es gratuito. Entonces, qué bueno que recalcas eso, de verdad te lo agradezco, ¿no? Sobre todo para los chavos emprendedores, ¿no? Que ya traen otro chip y tienen que traer toda la información. Por supuesto, sí. No falta alguien que les dé malas ideas, ignóralas, no tienen que pagar un solo peso, hay que gestionarlo en tiempo y forma nada más y así tendrán el servicio. María Elizabeth Reyes Ortega, administradora desconcentrada de servicios al contribuyente de Puebla 2 del SAT, y Felipe Díaz Arévalo, administrador desconcentrado de Puebla 1. Gracias por venir, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, este es el podcast A Profundidad.
La rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró la Semana Internacional del Cerebro 2024, organizada por la Facultad de Ciencias Químicas, integrada por 9 ponencias, 20 talleres y una exposición de carteles. La Comisión Nacional del Agua pronosticó 5 olas de calor en el primer semestre del año, por lo que el Gobierno Municipal de Puebla exhortó a la población a tomar medidas preventivas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se tienen las pruebas para determinar que el asesinato del joven estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Chilpancingo fue por abuso de autoridad. Como parte del proyecto de reestructuración al interior del Club Puebla, el estratega argentino naturalizado mexicano Andrés Karevich fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la franja. El periodista de múltiples medios, Jaime Barrera, que había sido reportado como desaparecido, fue liberado por sus captores sano y salvo. Al momento de relatar los hechos, aseguró que el móvil del plagio fue su trabajo periodístico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos en un episodio más del podcast A Profundidad y hoy estoy con Rafa Cañedo, que es candidato a la alcaldía de Puebla. Un gusto que estés aquí. Gracias por la invitación, Majo. Y bueno, pues vamos a empezar ya con esta entrevista y primero me gustaría que me contaras cómo surge tu interés por la política y ahora por participar también en este proceso electoral. Mira, realmente mi interés por la política, o sea, como la política per se, pues siempre he estado involucrado, pues mi papá fue presidente municipal hace mucho tiempo, del medio de comunicación, entonces pues estás muy conectado, aunque no quieras, debes estar conectado a la política, pero últimamente, como veo cómo se está desarrollando México, hacia dónde vamos, que no veo que haya, pues una dirección clara. Llegó la invitación, me invitó Fernando Morales a participar en Movimiento Ciudadano, entonces, pues ya sabes, pues yo soy empresario, la pensé y digo, sí, no, platiqué con mis hijos, platiqué con mi señora, y sabes que yo creo que como ciudadano, como todos los ciudadanos, de veras, nos tenemos que involucrar y sobre todo, en mi caso particular, no quisiera que en 5 años, 10 años, no haber participado, ver para atrás y decir, híjole, qué triste que pudo haber aportado, pudo haber hecho, pudo haber cambiado y que las cosas sigan igual. Entonces yo creo que hay que involucrarnos. Básicamente es por eso, porque yo sí estoy convencido que todos nos merecemos un mejor futuro, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Además, como ciudadanos siempre estamos como esperando que el gobierno nos resuelva, ¿no? Así es. Y no participamos, que es también súper importante poner pues nuestro granito de arena, ¿no? Es que es lo más importante, participar, porque si no participamos, pues realmente quedan a lo mejor quien no queremos. Claro. ¿Y qué hacemos los siguientes 3 o 6 años? Puras quejas. Claro, ¿no? sí. Entonces yo creo que basta de quejas y hay que poner nuestro granito de arena. ¿Cómo crees que tu experiencia como empresario te ayudaría a gobernar algo como Puebla capital? Mira, yo creo que mucho, porque normalmente, ¿qué pasa en una empresa? Pues tienes entradas, tienes salidas, claro. tienes gente que trabaja para ti, tienes proveedores, tienes pagos, tienes impuestos, tienes muchísimas cosas y tienes también gente con la que tratar. Y yo creo que un ayuntamiento, aunque no es una empresa como tal, pero pues, tiene entradas, tiene salidas, tiene gente con la que tienes que tratar. En tu empresa pues, planeas qué es lo que viene, en los ayuntamientos pues, también planeas qué es lo que quieres y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, hacer rendir el presupuesto. Todas las empresas pues tenemos un presupuesto y nos tenemos que apegar a ellos. Sí, claro. En el ayuntamiento es igual. Y sobre todo, llevar lo que más necesita la gente. O sea, porque no puedes quedar bien con todo el mundo, como en las empresas, ¿no? O sea, no puedes quedar bien con todo el mundo, pero sí tratar de beneficiar a la mayor gente posible. ¿Qué es lo que hoy hace más falta en Puebla?
Híjole, pues yo creo que la seguridad. O sea, yo creo que todos los poblanos sufrimos, nos quejamos de la inseguridad que estamos viviendo. Entonces yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Aparte, no puedes dejar una ciudad, igual es un ente vivo, como dice. O sea, no puedes dejar nada de lado. Pues, seguridad, agua, que muy pronto va a ser un problema, desarrollo, turismo, economía, educación. Educación. Que la educación, el ayuntamiento no tanto se mete, pero puede hacer campañas de concientización, por ejemplo. Entonces, hay muchísimo que hacer y de veras hay que tratar de resolver los problemas lo mejor posible. Claro. Tú que estás en Movimiento Ciudadano, ¿qué tiene este partido de diferente a lo que estamos acostumbrados? Porque somos ciudadanos. Yo creo que esa es la gran diferencia. Es el momento de los ciudadanos. Prácticamente todos los que estamos en el Movimiento Ciudadano, quitando algunos pocos, no somos políticos, no hemos hecho política o muy poca. Entonces, verdaderamente somos los que vivimos los problemas, los que caminamos las calles, claro, los que sufrimos de los trancazos que la vida te da. Entonces, siempre lo digo, normalmente cuando hay un problema, cuando tú lo vives particularmente, ¿quién tiene esa solución? Al que lo vive. Claro. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que vas a algún lugar, al que sea, cualquier cosa, y dices, híjole, es que esto es un problema, deberían hacer, o por qué no hacen, o por qué no hacen diferente las cosas, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos que vivimos esos problemas, muchas veces conocemos la solución a él, y también eso tiene la gran ventaja de que no nos gobernarían con ocurrencias. Claro. Porque, híjole, yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Sí. ¿Qué es lo que esperas para este proceso electoral? ¿Cómo crees que se va a vivir desde que empiecen las campañas hasta el día de las elecciones? Mira, yo creo que va a ser una campaña un poco ruda, realmente. Va a ser un poco ruda porque hay mucha pelea, digamos, entre la alianza y entre Morena. Yo creo que se van a dar con todo. Y digo, qué tristeza. Yo lo que esperaría, al revés, serían campañas de propuestas. O sea, ¿cómo vas a solucionar los problemas? O sea, ¿cómo vas a llevar a Puebla a recuperar ese lugar que tuvimos en algún momento? Hoy somos la cuarta ciudad más importante de México. O sea, verdaderamente tenemos que tener un cambio radical. Para tu campaña, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, mira, la campaña, obviamente ahorita no creas que podemos decir tantas cosas, porque todavía no empieza, la campaña inicia el 31, pero lo que sí te puedo decir es cercanía con la gente. Cercanía con la gente, preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que les duele, por qué es por lo que sufren. Y en su momento presentar un proyecto para poder resolver todos esos problemas. ¿Qué es lo que le dirías a las personas que nos están escuchando y que de repente también ya existe un poco esa apatía, falta de credibilidad, de confianza y que pues ya están desinteresados en participar? Híjole, al revés. Hoy que la gente que no quiere participar, que ve que todo está perdido, o ve que todo está resuelto, no, o sea, que nos den un voto de confianza. Somos ciudadanos, igual que ellos, igual que ustedes, igual que yo, igual que todos. Somos ciudadanos que queremos una mejor ciudad para nuestras familias y el resto de la gente. O sea, esta elección verdaderamente es importantísimo que participemos, porque no solo estamos definiendo esta elección, sino estamos definiendo el futuro de México por los próximos 6, incluso hasta 12 años. O sea, y tenemos que ver, pues, ¿qué queremos como ciudadanos? O sea, que participen y sobre todo que nos den oportunidad a los ciudadanos de gobernar a la ciudad. Ya vimos que los políticos pues, no siempre se les da, ¿no? Muy bien, pues ¿algo más que quieras agregar, Rafa? Híjole, pues que me encantaría agregar que verdaderamente nos den la oportunidad, que se acerquen, que nos conozcan, que nos escuchen, en su momento que escuchen nuestras propuestas, que son verdaderamente de resolución de problemas, no son ocurrencias, y lo que queremos es eso. Una mejor Puebla para sus familias y para todos los que vivimos acá. Perfecto, pues muchas gracias, un gusto. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Majo. Gracias, nos vemos en la próxima. Reportaje.
La competencia por las 16 diputaciones federales de Puebla cumplió con la paridad de género en términos numéricos. Son 26 mujeres las que buscan alcanzar un espacio en San Lázaro. La oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional, postuló al menor número de aspirantes. En esta elección se enfrentarán la alianza Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Fuerza Corazón por México, conformada por PRI, PAN y PRD, y en solitario el Movimiento Ciudadano, quienes en total postularon a 48 candidatos y candidatas. La Alianza de Izquierda lleva como candidatas por el Distrito Electoral Federal 1 con cabecera en el municipio de Huauchinango a Gisela Santander Soto y en el Distrito 3 de Teciutlán dará la batalla Marilyn Bastilleros. Mientras que en el Distrito 5 de San Martín Texmelucan irá la exdiputada local y exfuncionaria estatal Vianey García Romero y la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien competirá en el Distrito de Tepeaca. Para el Distrito 10 de Cholula postuló la expresidenta municipal Karina Pérez Popoca y Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, reciente fallecido en diciembre de 2022 en el Distrito 15 de Tehuacán. En tanto que como parte de la Alianza de Izquierda, el Partido Ecologista de México postuló como su candidata a Fátima Almendra en el Distrito 2 de Zacatlán y el PT lleva a Nora Merino Escamilla en el Distrito 12 con cabecera en la capital. La Alianza Mejor Rumbo para Puebla postula a 8 mujeres por la Alianza Mejor Rumbo para Puebla. El Partido Revolucionario Institucional postuló en el Distrito 3 de Teciutlán a Josefina Sánchez Olmos y en el Distrito 4, Libres, registró a María Fernanda Pozos Ramírez, mientras que por el PAN irán los Distritos 4 y 6 con cabecera en Puebla Capital, con Pilar Vargas Morán tras la declinación de Mónica Rodríguez de la Vecchia y Blanca Jiménez, así como Carolina Bearegar, quien busca su primera reelección. Asimismo, en el Distrito 13, con cabecera en Atlisco, va la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Leonor Popocatl Gutiérrez. Por su parte, el Partido de Revolución Democrática postuló a Genoveva Huerta Villegas en el Distrito 7 de Tepeaca y a Mariela Amil Torres por el Distrito 16 con cabecera en Ajalpan. Movimiento Ciudadano se convirtió en el partido con el mayor número de candidatas al postular a 10 mujeres. Una de ellas es Alexandra Irendi Castañeda Vázquez, que competirá en Zacatlán, y en el distrito de Teciutlán lo hará Jacqueline Vallejo Melgarejo. En tanto que en el distrito de Tepeaca la batalla la dará Guadalupe Cortés Gómez y en el distrito de Ciudad Cerdán la candidata será Carla Lanzagorta Arriola, además de María Soto Caballero y Marta Iraíz Melgarejo Landa, que competirán en los distritos 9 y 12. La contienda electoral en el distrito 10 de Cholula la encabeza María Cristina Leison, en el distrito 8 de Atlisco Emilia Herrera Ramírez, en el distrito 14 de Izúcar de Matamoros Andrea Martínez Hernández y en el distrito 16 de Ajalpan va Claudia Lisbeth Varillas Altamirano. Con información de Julio César Morales. Reportaje. Mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues hoy me encuentro con una invitadaza de lujo, es Valeria Segura y aquí está visitándonos en nuestras nuevas instalaciones del Heraldo de Puebla. Y pues es un gusto tenerte aquí, Vale. Muchas gracias por la invitación, Citlali. Yo estoy muy emocionada de compartir este espacio y pues también agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar contigo y compartir todos mis conocimientos. Muy bien, pues eres neuropsicóloga. Así es. Y activista, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Oye, pues primero cuéntame, me estabas contando que vienes de otro lado. Por favor, ahora sí quiero saberlo todo de ti, de dónde vienes, qué te trae a Puebla, por favor. Híjole, pues mira, es una historia un poco extensa, pero básicamente yo soy una mujer oaxaqueña. Nací en la ciudad de Oaxaca, crecí en la ciudad de Oaxaca y después para estudiar la universidad decidí salir de mi estado, que a mí me encanta Oaxaca, por eso me mi blusita tan bonita del día de hoy. Y me fui a estudiar la universidad. Yo estudié la universidad en 2 ciudades diferentes, una parte en la Ciudad de México y otra parte en la ciudad de Cuernavaca, porque siempre he sido muy inquieta, Citlali. La verdad, yo no, mi mamá te lo podrá decir, yo nunca he sido ni de niña ni de adolescente y ahora menos de mujer.
una mujer que se quede quieta o conforme. Entonces, yo estudié psicología, primero como formación base, pero tenía ya muchas ganas de aprender, entonces desde mis primeros semestres busqué trabajo y para cuando yo estaba terminando la carrera ya me encontraba trabajando como asistente de investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces eso me hace terminar en Cuernavaca y estuve en una relación de 7 años que fue violenta. Entonces después de terminar esta relación yo caí en una depresión muy fuerte en donde no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida. Creo que como mujeres pues hemos sido educadas, más de donde yo vengo es una ciudad muy tradicional, ¿no? Muy conservadora, en donde pues yo creía que mi rol iba a ser convertirme en esposa algún día. Y me lo cuestioné muchísimo porque pues sabía que quería ser psicóloga, pero no tenía muy claro a dónde ir. Mi mejor amiga en ese entonces vivía aquí en Puebla y decidí venirme a Puebla pues para trabajar en mí misma y darme un espacio. Yo creo que los caminos de la vida son muy sabios y de pronto aquí en Puebla empecé a encontrar muchos proyectos, mucha gente muy bonita y empecé a trabajar y a desempeñarme en otras cosas. Trabajé para el Cuerpo Diplomático Internacional de Derechos Humanos, trabajé para la Casa de Cultura México-Rusa y también después estuve trabajando en escuelas. Me di cuenta que pues no era realmente lo que yo quería, pero todo esto me empezó a dar una aproximación hacia el tema de los derechos humanos, al tema de la lucha social, porque por ejemplo cuando estaba yo en el Instituto Nacional de Salud Pública, ahí están las mentes más brillantes de todo el país, de verdad, y hacen unos trabajos de investigación preciosos. En una investigación en la que yo tuve oportunidad de colaborar era acerca de la ideación suicida de adolescentes en México. Entonces es un problema muy fuerte que hay en el país y estas mentes tan brillantes se dedicaban no solamente a investigar el fenómeno, sino también a proponer soluciones en los estados de mayor incidencia de suicidios en adolescentes. Entonces yo veía con muchísima admiración a los doctores que trabajaban ahí y me sentía muy contenta de poder colaborar en esa labor, pero después descubrí el concepto de voluntad política al darme cuenta que los doctores trabajaban en todas estas soluciones y las entregaban a los gobiernos estatales, pero los gobiernos estatales no tienen la obligación de seguir esas recomendaciones. Entonces era así como muchas gracias, bye. El estar en el cuerpo diplomático era algo similar, ¿no? Así es una labor muy bonita, muy importante en pues supervisar que se cumpliera todo este marco de derechos humanos en diferentes instituciones, hacia las infancias, pero lo mismo, ¿no? Las recomendaciones no estaban en la obligación de seguirlas y eso me decepcionó muchísimo porque yo quería contribuir tanto por mi historia de vida en donde yo había vivido violencia en la infancia, en la adolescencia, en mi adultez joven, y decía, no es posible que estas instituciones, que son grandes, que son importantes, que están pensando en cómo solucionar estos problemas, no se tomen en cuenta sus recomendaciones. Y entonces decidí por la lucha social del activismo. Y así fue como ahorita actualmente me desempeño como neuropsicóloga, donde tengo mi propio consultorio aquí en la ciudad de Puebla. También tengo un negocio digital que es de educación a distancia para niños de nivel preescolar, primaria y secundaria, donde me gusta muchísimo hablarles desde esta perspectiva de género, desde este marco de derechos humanos, que creo que son conocimientos que todos debimos haber aprendido en la escuela. Y me dedico al activismo, sobre todo por los infantes y por los adolescentes. Muy bien. Oye, pues mira, Oaxaca se distingue, a mí me gusta mucho porque se distingue, bueno, a mí, al menos a mí, cuando me dicen Oaxaca, yo me imagino algo así como de colores, ¿no? O sea, todo el tiempo bordados, o sea, muy cultural, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues está padrísimo que vengas de ahí, o sea, me causa mucha emoción por eso. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te apasiona justo de trabajar con niños, con mujeres? No sé si has trabajado también con hombres esta parte de como de la violencia de género, como sí, estos conceptos, y cómo lo has visto, cómo lo has vivido, cómo las personas, más bien cómo has visto la violencia, o sea, más, menos, o de igual manera, porque alguna vez me comentaron que
que a pesar de que suena mucho la violencia hacia las mujeres, la sufren también más los hombres, cuando sufren violencia en la pareja y son los hombres tienden a quitarse la vida, ¿no? Entonces quisiera que tú como experta me platicaras sobre esto, por favor. Bueno, pues fíjate que el tema de violencia es algo muy amplio que podemos abarcar desde diferentes perspectivas. Lo que me gustaría poder compartirte y poder compartirle a tu auditorio es el hecho que la violencia es algo que está de entrada muy normalizado, ¿no? Por ejemplo, del estado en donde yo vengo, era muy común saber que las mujeres dentro de sus hogares eran golpeadas. Y era algo que incluso las abuelas decían, hija, pero es que es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Entonces, era un dicho que alentaba a aguantar, soportar la violencia que vivían las mujeres. Mi madre también fue una mujer que vivió violencia con mi papá y a mí me tocó ver y vivir todo eso que generó un gran impacto en mi vida y en mi desarrollo. Y parte de lo que a mí me sorprendía muchísimo cuando yo era niña y sabía que los demás se percataban que estábamos viviendo en esa situación, era porque nadie nos ayudaba. Porque si veían la situación en la que estábamos viviendo, nadie procuraba sacarnos de esa situación. Y mi mamá es una mujer que tuvo estudios universitarios. Fue de las primeras mujeres en su familia en tener estudios universitarios. Entonces, no era como que fuera una mujer de bajos recursos, en un aspecto en que no pudiera generar recursos económicos por sí misma, o no era una mujer que no tuviera conocimiento de que existía la ley o que existían estos tipos de mecanismos de denuncia y demás, ¿no? Sin embargo, cuando yo he platicado con ella, le digo, oye, ma, pues cuéntame tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que tuviste que aguantar todo esto? Parte de lo que ella me ha compartido es que ella lo intentó muchas veces. Intentó poner denuncias, intentó alejarse, pero no encontraba los mecanismos de protección y los mecanismos... ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando, pues, ¿qué te cuento? De los años 2000. Okay. Entonces, no es también algo muy alejado, ¿no? Entonces, ella me dice, pero no me creían. Me decían, señora, mejor regrese con su esposo y regrese a su casa, ¿no? Entonces, eso la desalentó muchísimo después a buscar ayuda, porque claro, no la encontraba, ¿no? Inclusive con estos mecanismos que ella conocía que debían protegerla. Entonces, este tipo de historias como la de mi madre, al trabajar con mujeres, con niñas, con adolescentes, la he escuchado muchísimas veces, ¿no? Por mis tías, por mis amigas, por mujeres a las que he atendido dentro de sociedades civiles en las que he colaborado, cuando voy a dar conferencias a diferentes municipios y las mujeres se terminan acercando conmigo y me dicen, ¿cómo le hago? Es que mi marido me golpea, es que mi hijo me golpea, ¿no? Es algo brutal conocer que esto es algo tan normal que se puede conocer a 1000 voces y que aún así no entendemos como un fenómeno que se tiene que atacar porque permea en todas las demás esferas sociales y esto hace que haya muchos problemas en nuestra sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate que como neuropsicóloga hay un fenómeno que me ha gustado mucho estudiar, que es el impacto de la violencia en nuestro sistema nervioso. Entonces, resulta ser, Citlali, que las niñas y niños que han vivido en entornos de violencia tienden a tener patrones de actividad cerebral similares a los de un veterano de guerra. Imagínate eso. Un veterano de guerra, pues qué cosas tan horribles le ha tocado ver, ¿no? Claro. Y su cerebro se altera y no vuelve a ser el mismo. Ahora imagínate una criatura que está en desarrollo y que tiene que vivir constantemente en un estado de supervivencia. Esto altera la formación de su cerebro, altera la formación de sus emociones, su procesar cognitivo, mental. Entonces, luego nos estamos preguntando por qué es que tenemos narcotráfico, por qué es que hay secuestros, por qué es que hay violaciones, por qué es que tenemos una situación tan violenta en el país, cuando la raíz de todo esto viene en la violencia que ocurre dentro de los hogares y que puede afectar a todos por igual, ¿no? Dentro de un hogar pueden haber niños como pueden haber niñas. Y entonces estos patrones tienden a repetirse, tienden a replicarse, porque nunca hay una reparación del daño
nunca se pasa por un proceso terapéutico en donde se puedan sanar esas heridas emocionales y sobre todo lo más importante, adquirir herramientas que permitan saber cómo solucionar conflictos, cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar las emociones sin recurrir a la violencia. ¿Tú crees que una persona que ha vivido violencia pueda salirse de este núcleo? Porque yo he escuchado a muchas personas, yo no soy partidaria de eso, yo creo que si tú creces, dirían este dicho, ¿no? De si creces con lobos, a una te enseñas, ¿no? Ajá. Yo siento que no, yo siento que depende mucho de la persona y en que se haga consciente de lo que está viviendo, de lo que quiere. Digo, es un shock muy fuerte, incluso si lo ves y para un niño, o sea, ¿cómo va a ser un niño conciencia si está pequeño, si está viviendo, ¿sabes? O sea, pero yo siento que puede hacerlo, puede salir de este núcleo en el que vivió y en el que tal vez al nacer no lo eligió él o ella, porque pues así nacimos y nos toca en donde nos toque, ¿no? Pero por favor. Pues bueno, mira, la verdad es que en la psicología entendemos que la manera en la que estamos construidos nosotros como personas somos como un rompecabezas que viene armado de distintas partes. Una parte tiene que ver nuestra herencia genética, nuestra biología, en donde nosotros podemos, por ejemplo, nacer, así como genéticamente podemos nacer con predisposición a la diabetes, por decirte algo, también en niños que vienen de familias, por ejemplo, de padres que fueron adictos a sustancias, ellos pueden nacer con predisposición al consumo de sustancias. Existen estos estudios que nos revelan que también ciertos patrones cerebrales pueden ser heredados. Entonces, así como podemos heredar algo bonito, como no sé, es una facilidad para aprender a tocar el violín porque el abuelo tocaba el violín, también podemos heredar una predisposición a algo que no sea favorable, ¿no? Como una predisposición a consumir sustancias, a las adicciones, a la violencia, a diferentes trastornos mentales, como pudiera ser la esquizofrenia, la bipolaridad, la ansiedad. Entonces, ese es un factor que influye. Otro factor que nos construye como personas también son nuestros primeros años de vida. En estos primeros años de vida, en donde nuestro cerebro está en formación, en donde nuestra personalidad está en formación, la manera en la que nos eduquen será un punto crucial para saber qué tipo de seres humanos nos vamos a desarrollar, con qué tipo de mentalidad, de perspectiva hacia la vida y de herramientas emocionales, porque las herramientas emocionales vienen desde este primer contacto con nuestros padres, en cómo vemos que ellos manejan el enojo, la tristeza, la frustración, así nosotros aprendemos también a manejarlo. Después viene el entorno, las condiciones que nos proporciona el entorno. Si nosotros vivimos en un entorno privilegiado, en donde podemos ir a una escuela con un buen nivel académico, tenemos oportunidad de desenvolvernos en actividades recreativas y demás, maravilloso. Pero si vivimos en un entorno hostil que nos limita de posibilidades, pues también es un factor a considerar. Y otra pieza muy importante es nuestra propia experiencia de vida, las situaciones que nos toquen vivir y que pues no hay más, ¿no? Es lo que a veces a uno le toca vivir. La combinación de todos estos factores crea al individuo. Entonces, definitivamente, una persona que ha vivido violencia no está condenada necesariamente a repetir estos patrones de violencia. Sin embargo, si en estas piezas que yo te comento existen situaciones que no estén a su favor, porque a lo mejor, por ejemplo en mi caso, que había una biología de por medio, crecí en un entorno hostil, pero yo sí tuve oportunidad de acceder a una educación de calidad, tuve una madre súper amorosa que ella intentó protegerme con todo lo que pudo de esa situación y aparte tuve la oportunidad de ir a terapia, de ir adquiriendo todas estas herramientas, todos estos conocimientos, pues mi historia es otra. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen estas oportunidades? Por ejemplo, adquirir servicios de salud mental en México es carísimo. Es carísimo, de verdad, es algo que muy pocas personas pueden acceder por la vía del servicio de salud público. Entonces, realmente con todo esto, limitamos a las personas que están en condiciones de pobreza o que están en condiciones de recursos limitados y en entornos hostiles a que puedan salir de esto. Y las estadísticas que nos dicen, amiga, que finalmente la mayor parte de la población, más del 50% de la población en México, vive en pobreza. Entonces es como si fuera una
condena no porque ellos no quieran o no puedan, sino porque no hay las condiciones para que puedan salir de esos ciclos de violencia. Muy bien, vale. Oye, ¿y hay algún caso en particular que te haya impactado, digo, aparte de tu mami, ¿hay algún otro caso que te haya impactado, que te haya llegado al corazón o con el que te hayas identificado y que te haya dado una lección? Ay, pues muchos, amiga. Fíjate que en el consultorio, en estos últimos años desde que llegué a Puebla, me dediqué muchísimo a recibir niñas y niños víctimas de violencia, que estaban sobre todo atravesando procesos judiciales, porque yo tengo una preparación por parte de la Suprema Corte de Justicia como acompañante psicológico procesal, que básicamente la intención es poder supervisar que todo el proceso judicial por el que atraviesan los niños cumpla con un marco de derechos humanos donde se priorice su seguridad y su integridad. He recibido algunos casos que se han hecho mediáticos, que quisiera no mencionar nombres por protección de los niños y de las niñas, pero definitivamente casos de abuso sexual por parte de los padres, casos de violencia brutal, extrema, también perpetuadas por la misma familia, ¿no? Y en donde la verdad estas situaciones me dejan muy impactada, muy triste, porque cuando yo trabajo con los niños pues yo tengo que ser la adulta que les dé contención, que les dé ese acompañamiento, pero pues después yo a veces llego a casa llorando, ¿no? Impactada de darme cuenta cómo es posible que un padre pueda drogar a su hija y violarla cuando está dormida. ¿Cómo es posible que una madre no tenga inconveniente en que sus hijos sean tocados y sean abusados sexualmente a cambio de drogas? Situaciones horribles que realmente pues te hacen saber que el mundo en el que vivimos se está incendiando, ¿no? Y las personas que nos dedicamos a esto, pues no es como que seamos santas, pero la verdad es que tenemos toda la intención de aportar nuestro granito de arena para proteger a estas niñas y a estos niños que lo necesitan y en general a las personas que viven en estas condiciones. Es un shock impactante, ¿no? O sea, como que te das cuenta de la realidad y dices, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con las personas? Así es. ¿No? Oye, por otro lado, quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que haces, digo, para justo desestresarte o descargar todo lo que traes en la mente? Por favor. Sí, claro. Pues fíjate que sí, o sea, definitivamente hacer este trabajo y esta labor es algo muy desgastante mentalmente. Y algo que he aprendido muchísimo en los últimos años es que hay tiempo para todo. También creo, y no sé si a ti te pase, que vivimos en una sociedad que nos exige tanta productividad. Claro, y sí. que nosotras como mujeres que podemos ser ambiciosas, pues queremos lograr muchas cosas, ¿no? Y tenemos muchos sueños, eso es algo bellísimo. Entonces yo antes me aventaba jornadas larguísimas, amiga. Te estoy hablando de que trabajaba 14 hasta 16 horas seguidas porque yo decía, tengo que, sobre todo en este ímpetu de que pues, soy joven, entonces muchas veces me descalificaban por mi edad, ¿no? Así como, pero ¿usted qué va a saber, claro, señorita? no tienes experiencia, ¿cómo Sí. crees? Está joven, ¿no? Uh-huh. Ni sabe la muchacha. Ándale. Ay, no, eso me daba dolores de cabeza. Sí. Entonces haz de cuenta que pues yo intentaba como probarle al mundo que yo era capaz y demás. Y de pronto, conforme la madurez, la vida, también Claro. he ido aprendiendo que es muy necesario el descanso. Que Hacer nada. Sí, literalmente hacer nada también es algo muy valioso. Y de pronto hasta me pasaba al inicio que yo decía, no, pero es que, o sea, ¿cómo no puedo no estar haciendo nada? Estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Necesito ponerme a hacer cosas. Sí. Y era algo muy frustrante. Entonces intento mantener dentro de lo posible una rutina que me ayude bastante como a estar centrada mentalmente, sobre todo. En las mañanas voy a hacer ejercicio. Yo soy vegetariana, entonces procuro dedicarle tiempo también a la preparación de mis alimentos para sentir que estoy nutriendo mi cuerpo, que preparo mis alimentos con amor. Medito, leo muchísimo, me encanta leer. Cuando quiero que mi mente escape me pongo a leer una novela o unos libros de poesía. Y cuando quiero nutrir mi mente, pues me pongo a leer algo que me llame bastante la atención, ¿no? Me gusta muchísimo ver series, ver películas. Tengo un hermano que es cineasta, entonces él siempre me pone a ver películas. También me gusta bastante, últimamente estaba intentando explorar mi lado artístico, amiga, después si ya te enseño qué ando haciendo. Claro. Entonces estoy escribiendo poesía, estoy intentando pintar,
pues salir mucho con mis amigas. ¿Qué pintas? ¿Qué escribes? Fíjate que escribo mucho poesía que sobre todo refleje situaciones de mi vida cotidiana o emociones que siento que de pronto me cuestan trabajo expresar. Intento sacarlas a través de la poesía para liberarme de eso, ¿no? Y en la pintura me gusta mucho pintar con acuarela porque siento que no tiene que salir perfecto. Entonces eso también me libera muchísimo. Claro, la perfección la dejas a un lado y te concentras en liberar tu estrés y justo en hacer arte, ¿no? Porque a veces somos tan perfectos, o sea, bueno, queremos ser tan perfectos, tan lineales, que a veces se nos olvida que justo el arte es esa parte como de desorden, ¿no? Que en todo ese desorden hay orden, de alguna forma, ¿no? Porque, o sea, yo he visto casos en los que, por ejemplo, el hermano es muy ordenado, muy metódico, y hay una persona que es más, de los hermanos, es más desordenada, pero sabe en dónde están las cosas, o sea, curiosamente, ¿no? De hecho, así somos mi hermano y yo. Entonces, me encanta poder explorar estas otras facetas de mí, porque aparte yo siempre decía, no, yo no soy buena para el arte, a mí la creatividad no se me da. Yo creía que yo era creativa, pero en mi espacio de trabajo, creo contenido en redes sociales, eso también me divierte muchísimo. Entonces, yo pensaba que mi creatividad estaba en otro lado y mi hermano siempre me alentaba así de, prueba a hacer otras cosas, prueba a escribir, prueba a pintar, prueba a dibujar, ¿no? Y yo decía, no, es que yo no soy como tú. Aparte mi mamá pinta y pinta bellísimo, tiene un talento que no te imaginas. Entonces yo decía, no, pues que yo me pinto Oaxaca, la llevas en la sangre, es lo que te digo, o sea, son muy artísticos. Sí. No sé qué tienen, pero los oaxaqueños son muy artísticos, tienen la pintura, todo por las venas, o sea, todo lo que y aparte el arte. somos guerrilleros, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí me tocó todavía vivir el conflicto de la guerrilla civil del 2006, de la APO contra el magisterio, me tocó verla todo cuando yo era niña. Y ahorita todavía se están haciendo manifestaciones por el tema de la gentrificación que está muy fuerte en el estado. Entonces yo siento que también esta parte de no ser conformista, de querer siempre buscar más, de buscar lo que es justo, ¿no? De entender que pues hay que apreciar parte de lo que somos, del entorno, respetar también la misma naturaleza que nos provee y demás. Han sido todo eso parte de las enseñanzas que me dejó mi estado, que es un estado bellísimo, hermoso, yo lo llevo en mi corazón y siempre que puedo me escapo. Muy bien, vale. Oye, ¿y has escrito algo que te haya marcado? Quiero que nos compartas una frase o algo que hayas leído, algo que hayas visto, por favor. Algo que te inspire incluso, ¿no? O una filosofía de vida. Bueno, pues, ¿qué te parece que les comparto algo que de hecho escribí el día de ayer? Bueno, esto que escribí, lo escribí ayer porque yo siempre he sido tachada de ser intensa. O sea, por ejemplo, cuando a veces estoy trabajando y tal, me dicen así como, es que tú eres muy intensa, tú le metes todo, ¿no? Entregas todo. Y la verdad es que sí soy intensa y no es algo que me avergüence, porque creo que es parte de mi identidad y es parte también de cómo yo he sabido enfrentarme a la vida, he sabido sobrevivir y también el cómo he aprendido a amar y a relacionarme con el mundo. Entonces, si me lo permiten, se los voy a compartir. Y me dicen qué opinan, ¿eh? Yo solo sé amar con todo mi ser o no amar en absoluto, pero mi problema no es ese. Me parece incomprensible estar sin presencia, atender con indiferencia, brindar lo mínimo. Tantas veces me han llamado intensa por ser fiel a mis ideales, por no conformarme con la mitad y no aceptar lo que no es absoluto. Pero la llama de mi corazón me demanda que arda de amor, que lo entregue todo, que la lealtad a mí misma y mi brújula de vida sean mi guía. Prefiero ser una mujer que incendia, el cuerpo, el alma y el corazón en cada acción. Quiero vivir tan intensamente el amor en cada aspecto de mi vida que mi presencia se quede en cada huella de mi andar. No pido nada a cambio, porque este amor dentro de mí es ilimitado, y donde creen que me han arrebatado, en realidad yo he regalado. Yo solo sé amar con todo mi ser o no amar en absoluto, y mi respuesta siempre será esa. ¿Qué tal? Muy bien. Justo quiero preguntarte, ¿cómo has manejado esto? Porque me identifico mucho con esto también, porque a veces lo das todo
y no está mal, porque así eres, porque si lo vas a dar todo y punto, ¿no? Pero a veces siento que las personas pueden abusar de esto. Sí. ¿Cómo lo has manejado? Pues fíjate que de entrada aprender a ser una mujer segura y con mucha claridad mental es algo difícil en una sociedad que constantemente te cuestiona lo que eres. Entonces ha sido a base de sentirme muy arraigada a mi identidad, de reconocer muchísimo toda la trayectoria que me ha traído a donde estoy el día de hoy, de reconocerme a mí misma en todos mis esfuerzos cotidianos para poder construirme y en entender que sin importar las situaciones que atraviese como persona, finalmente yo soy quien me define a mí misma, no los demás. Entonces, por eso utilicé esa frase de donde creen que me han arrebatado, en realidad yo he regalado, porque yo sé que yo tengo más dentro de mí y que siempre voy a poder tener más. Entonces, ¿tú crees que me estás haciendo daño? ¿Tú crees que lo que estás haciendo me está limitando? Y no es así. Yo sabré salir de esto y es más, voy a salir todavía más fuerte de toda esa situación. Muy bien, Vale. Gracias por dejarme esta lección, porque justo yo también de repente he buscado ese equilibrio como de lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy. Y muchas personas se van a identificar con esto porque a veces también, ¿no? En los trabajos dices, es que si lo doy más, me va a pedir más, ¿no? Claro. Pero no, dalo todo, porque si eso te apasiona realmente, al final lo que cosechas es lo que te va a dar frutos en algún futuro y lo vas a ver, ¿no? Claro. Entonces eso también es como, está padrísimo lo que proyectas y el mensaje que das a todas las personas. Y Vale, finalmente, quisieras agregar algo más a la entrevista y también preguntarte que si le has pedido algo al universo, nos puedas compartir, y tus redes sociales, por favor, para que todas las personas te vayan a seguir. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo soy una mujer que me considero muy espiritual. Intento meditar todos los días, digo intento porque la verdad soy mala meditando, unos días lo hago y otros días no, pero le he pedido muchísimo al universo que me dé la oportunidad de compartir lo que soy, que me dé la oportunidad de utilizar mi trabajo, mis conocimientos, mi corazón, mi buena fe, a poder apoyar a las personas que lo necesitan. Y ese es mi propósito de vida en realidad, amiga. No aspiro a ser reconocida, ni a ser multimillonaria, ni nada de eso. Lo único que aspiro es que mi existencia pueda tener trascendencia sobre otras personas y que eso les ayude también a esas personas a construirse a sí mismas, porque creo que todos tenemos algo hermoso y maravilloso dentro de nosotros y que cuando podamos encontrarlo y trabajarlo, podemos reconocer entonces también que no es un mundo de competencias, es un mundo donde todos podemos vivir armoniosamente, amorosamente, reconociéndonos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vale, por esta entrevista, por darte el tiempo, por venir, por compartirme de tu corazón, porque sé que lo hiciste. Y pues muchas gracias a Eliezer allá en los controles. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y pues esta es una sección de mujeres. Yo soy Clary Tepale y ella es Valeria Segura. Hasta la próxima. Así es, gracias. Mujeres. Llegamos al final de este episodio, que es el número 22 del podcast A Profundidad. Recuerden que nos escuchamos y vemos todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Y no olviden seguir todas nuestras redes sociales, El Heraldo de Puebla. Nos vemos.